Buenos días, el día de hoy les hablaremos sobre el tema de la clasificación de los sensores según su alimentación de energía, con el ingeniero Jair Vázquez Beira y el ingeniero Ángel Giovanni García Huerta. ¿Qué es un sensor automotriz? Un sensor automotriz es un componente eléctrico o electrónico que convierte las variaciones de estado físico, movimiento, temperatura, luz, presión, vibración, reacción. Se utiliza por lo tanto para informar a las unidades de control electrónicas de los estados de estado que producen en ellos. Debe ser lo suficiente preciso, así como para reflejar pequeñas variaciones de la medición que hace y suficientemente fuerte como para aguantar las condiciones de funcionamiento a la que es sometido. Clasificación de los sensores según su alimentación de energía. Según su alimentación energética, sensores activos necesitan una fuente de energía externa para poder funcionar, y los sensores pasivos toman energía del sistema donde están realizando la medición. Función de los sensores automotrices. Los sensores perciben una magnitud física o química, la convierten en señales eléctricas y la transmiten a la unidad de control electrónico. Los sensores automotrices se utilizan para informar a las unidades electrónicas de los estados a cambios que producen en el transcurso de su durabilidad, y deben ser lo suficiente precisos para reflejar pequeñas variaciones en las mediciones y para aguantar las condiciones de funcionamiento a las que se someten. Tipos de sensores, los más comunes en los automóviles y su función que tienen. Sensor CKP. El sensor CKP es el sensor de posición del cigüeñal. Este sensor se encarga de enviar señales a la computadora del auto, indicando la posición del cigüeñal en el momento que los pistones se encuentran en el punto muerto superior. Así, de esta manera, la computadora envía el pulso de encendido a los inyectores de combustible. El sensor CKP también indica las revoluciones del motor, y este trabaja junto con una rueda dentada que está acoplada al cigüeñal. Este sensor se encuentra ubicado en la parte trasera del motor, a un costado de la polea o volante. El sensor VCS, sensor velocidad del vehículo. Como su nombre lo indica, permite a la computadora conocer la velocidad del vehículo mediante la medición de la velocidad de salida de la transmisión o de transeje y la velocidad de la rueda. Mediante este dato, el PCM está en la capacidad de controlar funciones relacionadas con el sistema de control crucero, control de tracción, control de estabilidad, sistema de encendido, relación de aire-combustible, momento exacto, cambio de transmisiones automáticas. Además, mediante datos de velocidad, el PCM indica o determina determinados ciclos de monitoreo o pruebas en los que diferentes sistemas del motor. El sensor ST, también llamado como sensor de temperatura del refrigerante, se encarga de medir la temperatura del líquido del refrigerante para ajustar el sistema de refrigeración del motor. Si la temperatura sube demasiado, esta es la respuesta a la pregunta: ¿qué función tiene el sensor de las temperaturas del motor? Proteger el motor y evitar desastres en el motor o en los componentes que hacen funcionar al motor. La ubicación del sensor de la temperatura del refrigerante es cerca de la culata y la salida que tiene el motor hacia el radiador antes del termostato o después de él. Normalmente la razón por la que se encuentra en ese punto es porque es donde el refrigerante alcanza su mayor temperatura. Normalmente algunos de los fallos que causa el sensor de temperatura del refrigerante es el aumento del consumo de la gasolina, o sale humo negro del tubo de escape, sobrecalentamiento sobre el motor y el mal funcionamiento inestable del vehículo a relay. Sensor O2, también conocido como sensor de oxígeno. Es un componente eléctrico de sensado, recibe también el nombre de sonda lambda. Es un elemento rígido, ya que su forma es la de un pequeño y corto cilindro, fabricado con un elemento llamado circonio y reversido en cerámica para que pueda soportar la temperatura. Este cumple con la función básica de informar a la ECU
que es la computadora, la cantidad de oxígeno en los gases que expulsa el motor en su funcionamiento. Su fin establece que se pueda lograr un eficiente consumo y liberar la menor cantidad de gases nocivos al ambiente. Para entender cómo funciona, primero debemos de comprender cómo se da el proceso de combustión. Para que se logre quemar el combustible dentro del motor debe generarse una chispa, la cual se origina en las bujías por voltaje de la bobina. En la cámara de cada cilindro entra aire por válvula de admisión. Si hay aire, hay presencia de oxígeno. Ya ahí se crea la atmósfera para la explosión controlada, inyección de combustible, aire, oxígeno y chispa. Al activarse esta mezcla se genera la combustión, la cual se crea a su vez los gases que se desalojan por las válvulas de escape, pasan al múltiple de salida y son detectados por el sensor de oxígeno en su camino por el tubo de escape. De esta manera concluimos nuestro tema acerca de la clasificación de sensores. Muchas gracias por su atención.